y me metí por mi teléfono, me metí a ver cómo estaban las elecciones. Y dije, ¿cuándo vienen las próximas elecciones? Esto no puede ser así. No puede ser que a un ciudadano se lo reciba de esa manera. Hay que salirse de la caja y utilizar esa influencia positiva para que se cree negocio y los empresarios es el motor financiero. Que es un sistema que tiene que terminar dándole negocio a todos. Al final no es que el contratista A es el que recibe todos los contratos. Ya cuando el A recibió contratos, el siguiente contrato tiene que dárselo al B. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendementes. Hoy para nosotros es muy gratificante contar con una persona muy importante, no solamente para el podcast, sino para la nación, para el estado de la Florida, específicamente para el condado de Miami-Dade, porque hoy nos acompaña muy especialmente uno de sus concejales, el concejal Cristian Ceballos. Cristian, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Emprendementes. Bien, buen día, Alejandro. Un placer saludarte. ¿Cómo estás tú? Encantado de tenerte aquí, radiante de buena energía y feliz por poder compartir este ratico contigo y con toda nuestra audiencia para contarle mucho sobre el emprendimiento aquí en Miami-Dade, en el condado. Claro que sí. Aquí a las órdenes, con muchísimo gusto participo aquí. Muchas gracias, Cristian. Pero bueno, antes de comenzar, quisiera hacerte una pregunta y es que nos cuentes un poquito sobre ti. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo llegaste al Consejo de Miami-Dade? Claro que sí, mira, yo originalmente soy de Ecuador. La primera vez que yo vine a los Estados Unidos, yo tenía 14 años, me enviaron a estudiar acá. Yo estudié acá por cerca de año y medio, aprendí el inglés, gracias a Dios, rápidamente, y regresé a Ecuador a continuar mi vida y mis estudios. Cuando yo me gradué del colegio, quería venir acá a continuar la universidad. Vine a continuar la universidad acá. Y yo me gradué de economista de Florida International University y trabajé en constructoras por muchos años. Y esa fue mi trayectoria, digamos, a nivel de empleo. Y me fue bastante bien, me disfruté mucho esos años. Y trabajé en una constructora por muchos años, casi 14 años me quedé en una constructora. Empecé de asistente del gerente de proyectos, fui gerente de proyectos y terminé siendo gerente general de la constructora. Y me fue muy bien, aprendí muchísimo y es una experiencia súper gratificante y le tengo mucho cariño a toda esa experiencia. En el año 2018, diría yo que finales del 17, yo me acerqué a un concejal local con una lista de sugerencias y llegué con un papelito que había hecho yo, donde tenía unas 10 sugerencias de cosas que sucedían en la comunidad. Y yo no tenía ningún interés, digamos, en entrar en política en ese momento, sino que llegué, me tomó 3 meses hacer la cita. Cuando llegué, se la puse en su escritorio y le dije, mire, estas son sugerencias que creo que podrían funcionar en la comunidad, son cosas que yo observo y veo y que seguramente le van a servir a usted para sus funciones. No fui bien recibido. La reunión me la habían dado 3 meses después, perdón, me tomó 10 minutos porque mis puntos no fueron muy analizados. Me entregó la hoja de una manera un poquito displicente y eso a mí no me pareció bien. La verdad, yo salí de esa oficina, yo estaba parado en la acera afuera de la oficina y me metí por mi teléfono, me metí a ver cómo estaban las elecciones. Y dije, ¿cuándo vienen las próximas elecciones? Esto no puede ser así. No puede ser que a un ciudadano se lo reciba de esa manera. Y ojo que la mayoría de oficiales electos les tengo mucho cariño y respeto, atienden de buena manera, pero siempre hay una excepción. Y dije, esto no puede ser así. Mientras caminaba hacia mi carro, yo iba chequeando cuándo eran las próximas elecciones y qué tenía que hacer yo para entrar de concejal. Así fue la historia. Así que lo que hice primero fue visitar casi 7,000 puertas y esto es una buena enseñanza porque antes de registrar mi candidatura yo golpeé 7,000 puertas en casi 7 meses. Caminé, recorrí porque yo lo que quería saber es, dije, bueno, si me voy a lanzar a concejal, quiero saber más o menos qué aceptación tengo. Después de haber descubierto que había una aceptación bastante buena, registré mi candidatura. Logré registrar mi candidatura un mes antes de las elecciones, gané las elecciones en agosto del 2018,
saqué el mayor voto en la historia para un concejal del condado Miami-Dade, récord que volví a repetir en el 2020 y superar. Entonces, para mí fue mucha sorpresa y aquí dejo una enseñanza que va a servir para muchas cosas y sirve para el emprendimiento también. Al final de esta elección del 2018, yo saqué un listado y en este listado me di cuenta de que yo había ganado en todos los barrios, menos en uno. Y ese es el barrio que no alcancé a visitar por la agenda, porque las campañas electorales son tremendas, ¿no? Uno no logra desplazarse por todos los sitios que puede, porque el tiempo y todo. El barrio que no visité fue el barrio que no votó por mí. Entonces esto deja una enseñanza. Cuando la gente no tiene contacto con uno, no lo conoce a uno, pues seguramente no compra nuestro producto. En este caso, no compra el mensaje porque no lo conozco este señor. Entonces me dejó una enseñanza. Y de ahí para acá, pues fui reelecto en el 2020 y aquí estamos. Y cuando te acercabas a esas 7,000 puertas, hablabas con la comunidad y ¿qué les preguntabas? ¿Cómo era esa relación? Yo preguntaba y decía, mira, yo estoy pensando en aspirar a una posición política y quiero saber qué opinan ustedes, cómo está nuestra comunidad. Había gente que sí, no recibí tampoco las mejores respuestas, gente que me cerró la puerta y me dijo, todo está muy bien, no quiero hablar con usted, señor. Pero gente que me dijo, qué bueno que viene, pase. Y de lo que yo pensaba visitar esa casa por 30 segundos, me quedaba 10 minutos. Y me decían, mira, esto es lo que está pasando, esto y esto, en la comunidad se necesita esto está pasando aquí en los parques, esto pasa en el barrio, esto pasa con la policía o con esto o con el otro. Entonces, de lo que yo pensaba que habían 3 o 4 o 5 problemas en la comunidad, había más, muchos más. Yo decía, qué bonito estas visitas, porque yo iba anotando en una libreta y decía, esto no sabía que estaba pasando. Entonces, eso es lo importante también de visitar a nuestros votantes y cuando se tiene una empresa, a nuestros clientes, porque sabemos lo que está pasando. A veces creemos que todo está muy bien y hay cosas que están muy mal. Entonces, fui haciendo una lista que me sirvió mucho para saber lo que pasaba afuera. Qué chévere poder haber tenido ese contacto, digamos, en primera mano de los ciudadanos para poder como conocer sus necesidades y desde ese momento pues empezar a intentar mejorarlas. Y dentro de esa trayectoria, Cristian, ¿cuál ha sido como tu mayor logro? ¿Cuál ha sido como, sí, como ese mayor triunfo, digamos, en el apoyo a los ciudadanos, en esos logros en estos años que llevas dentro de tu cargo? Mira, una cosa que yo hice es que hay un dicho en inglés que no se utiliza tanto en español, pero que es que cuando uno se sale fuera de la caja. Y por eso dicen a veces piensa fuera de la caja. Y es cuando generalmente en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas nos ponen dentro de una caja. Cuando nos dicen, mira, tú eres el gerente de recursos humanos, nos encierran en esa caja y esas son nuestras funciones, o eres el gerente de marketing, o eres el encargado de tal o cual cosa, o eres un concejal. Como concejales, nosotros, nuestra función principal de concejal es aprobar los proyectos que vienen hacia los distritos. Entonces, si mañana va a una tienda departamental, va a construir sus nuevos almacenes, pasa por aprobación nuestra, o un conjunto residencial de 500 casas, 300 apartamentos, pasa por donde nosotros, o van a construir unos nuevos cines, pasa por donde nosotros somos quienes aprobamos o damos sugerencias y recomendaciones para que se apruebe o simplemente lo negamos, ¿no? A veces un proyecto hay que negarlo porque va a causar demasiado tráfico, demasiado estrés a un área donde no aguanta más. O mañana van a poner un club nocturno frente a un conjunto residencial, también lo negamos, porque eso causa un estrés a la comunidad, no es un buen ambiente para los niños, etc. Entonces, yo me salí de esa caja. Y al salirme de esa caja, logré conectar con la comunidad y crear conexiones para que haya un networking importante entre empresarios, entre clientes, entre mujeres emprendedoras, entre los adultos mayores, etcétera. Y esto genera empleo, genera muchas cosas buenas. Lo he comprobado 1000 veces. Hemos hecho eventos para emprendedores donde 6 meses después, un año después, están trabajando juntos, han creado empresas, han creado empleos y esto hace que este condado sea más próspero. O sea que ha tenido un apoyo también sobre los emprendedores de manera sustancial. Totalmente. Esto lo compruebo constantemente porque, ¿qué pasa? El condado Miami-Dade es el condado más diverso de los Estados Unidos. Eso es un gran orgullo que tenemos. Es uno de los condados más poderosos. Nosotros tenemos más presupuesto que 21 estados completos de los Estados Unidos, más presupuesto que muchos países centroamericanos. Y somos un condado de 3 millones de personas con 34 ciudades dentro. Entonces,
Cada día vienen migrantes de diferentes países, de muchísimos países, ahora más que nunca con la situación económica, social, política que afecta a Centroamérica, Sudamérica. Cada día vienen más y vienen con grandes ideas, vienen con ideas diversas, pero no saben cómo entrar. Entonces, aparte de crear estas conexiones, nosotros también hemos dado guía y asesoría de cómo ellos pueden crear negocios. Yo en lo personal también soy un empresario y también las pasé malas al inicio, también me tocó aprender, también me tocó reinventarme, también tuve épocas malas, hoy, gracias a Dios, la empresa es estable, pero dar esas enseñanzas, porque cuando un político se cierra solo en la política y se encierra en esa caja y dice solo voy a aprobar proyectos, yo no tengo por qué ir a un evento donde se apoya emprendedores. ¿Qué tiene que ver conmigo si mi función principal es aprobar proyectos? No, hay que salirse de la caja y utilizar esa influencia positiva para que se cree negocio y los empresarios es el motor financiero. ¿Y hay algún programa, digamos, específico dentro del condado de Miami-Dade para los emprendedores? Claro que sí. Por ejemplo, cuando van a miamidade.gov, ahí van a encontrar algunas herramientas donde hay de vez en cuando, por lo menos se hace una vez cada 2 meses, a veces un poquito más seguido, donde hay capacitaciones y charlas para que la gente aprenda, tenga herramientas de emprender y también pueda hacer negocios con el condado, que eso es importante, porque a veces la gente cree, y más cuando venimos de Latinoamérica, en Latinoamérica, tristemente, la mayoría de personas que le venden a una ciudad están dentro de lo que llamamos, en diferentes países se llama de diferente manera, la argolla, la rosca, ¿no? Que el que consigue contratos es que es el amigo del concejal o del alcalde o del prefecto, del presidente o de aquí. No, en el condado Miami-Dade, alguien que quiera hacer negocios y quiere venderle mañana al condado Miami-Dade papel o uniformes o camionetas o quiere darle otro tipo de servicios, miles de servicios, tiene que registrarse, tiene que ser un vendedor preferido porque se ha registrado, porque ha pasado todas las, ha ingresado sus documentos, etcétera, y entra un programa de licitación, que el programa de licitación funciona bastante bien porque es un sistema que tiene que terminar dándole negocio a todos. Al final no es que el contratista A es el que recibe todos los contratos. Ya cuando el A recibió contratos, el siguiente contrato tiene que dárselo al B, o al C, o al D, o al que esté más calificado. Entonces, a través de estas guías, que yo también he dado charlas y doy charlas constantemente, guiar a estos pequeños emprendedores para que logren venderle al condado también. Eso en ese sentido. El que no quiere venderle al condado, pues también hay charlas para que la gente sepa emprender. A veces la gente no emprende porque cree que abrir una compañía cuesta $1,500 y es muy caro y no lo tengo, cuando una compañía vale abrir los $125 y tomas 10 minutos. Pues es increíble poder saber, digamos que para toda nuestra comunidad que nos escucha, que existe la posibilidad para poder hacer negocios con el estado, con el condado de Miami-Dade. Exactamente. Y también es muy chévere saber, chévere es una palabra que utilizamos en Colombia. Sí, yo también lo utilizo. Que digamos, lo que yo he tenido experiencia en el campo de la política, que ha sido muy poca, y es que, digamos, en el país donde nosotros venimos, lo que tú hablabas ahorita, que la rosca, que entonces que le dan los contratos es a uno específico, y acá tiene algo muy diferente, y es que si ya te lo dieron una vez, ya el siguiente, ya no repites. Así es, y no solo eso, sino que, por ejemplo, también hay una registración que funciona bastante bien, por ejemplo, con el sistema de escuelas públicas, Miami-Dade County Public Schools, en donde un 30% de los contratos tienen que ser dados a minorías. Entonces, cuando uno se registra bajo minoría, y la minoría somos hispanos, la mujer también es considerada minoría, los afroamericanos y otros segmentos más, casi 1 de cada 3 contratos tienen que ser dados a una minoría. Entonces uno se registra bajo una minoría y por ahí va buscando contratos, lógicamente que hay que ingresar y tratar de competir en lo que uno es bueno, ¿no? Si yo tengo experiencia en jardinería, difícilmente me van a dar un contrato para dar escritorios al condado de Miami-Dade, pero hay que buscar la forma y eso funciona muy bien. Y la gente no lo sabe, así que es siempre importante que estén informados. Y ahorita nos estabas contando que tenías programas de capacitación para los emprendedores. Dentro de esos programas, ¿cuál crees que han sido como esos principales desafíos que se han encontrado los emprendedores a la hora de poner un negocio o arrancar con su negocio dentro de no solamente el condado, sino más bien como del estado de la Florida? Sí, de las cosas principales que se encuentran, mira, yo soy economista de profesión y yo tengo una constructora, a eso me dedico en la parte privada.
Y de las cosas, las constructoras son muy importantes, de constructora y desarrollador de proyectos, porque la mayoría de constructoras en el mundo funcionan con financiamiento de bancos. Y la gente, contrario a lo que la banca latinoamericana es, la gente dice, no, el banco me va a negar. Yo lo que les digo a la gente, le digo, mira, muchas veces necesitas un préstamo para arrancar, para emprender. Y recuerda que el banco vive también de esos intereses. Si un banco no presta dinero, no subsiste, no vive, porque ese es su negocio. Entonces, no pensemos que el banco nos está haciendo el gran favor y que nosotros vamos tímidos a pedir un préstamo. Tenemos que ir con la buena actitud de pedir un préstamo con las cosas adecuadas, porque el banco también no quiere perder, pero pensemos que cada préstamo que un banco deja de dar, también ellos dejan de ganar. Y si un banco no da préstamos, tiene que cerrar las puertas. Entonces, pensemos que nosotros no solo no vamos a pedir un favor, estamos dándole negocio al banco. Entonces, ¿qué pasa? Los pequeños negocios a veces tienen la timidez de ir a un banco. Hay que ir con buena actitud, pero hay que tener un buen plan financiero para que te den un préstamo. Demostrar que uno tiene experiencia en ello. Ejemplos que doy. Los creadores de Papa John's trabajaban para Pizza Hut. El día en que ellos fueron a pedir un préstamo, pues el del banco dijo, ¿qué experiencia tiene usted para ponerse una pizza nueva? Y ellos dijeron, hemos trabajado en Pizza Hut por muchos años y sabemos hacer pizza y sabemos las deficiencias que tiene Pizza Hut, así que por eso queremos poner una pizza nueva. El banco lo vio clarísimo y se los prestó. Lo mismo pasó para los creadores de Home Depot. Trabajaban para Ace Hardware, una ferretería pequeña de la época. Ellos fueron y dijeron, trabajamos aquí, tenemos la experiencia para hacerlo. Entonces, pensemos que el banco, si nosotros llevamos una buena presentación, nos va a dar un préstamo. Punto uno. Punto dos, hay préstamos gubernamentales a través del Small Business Association, SBA.gov, donde hay que entrar y tratar de conseguir un préstamo ahí. Lógicamente, preparémonos, no vayamos, poco preparados a pedir un préstamo gubernamental. Es muy posible que nos lo den. Entonces, esa es una de las principales barreras que tiene el emprendedor inicial, que tiene poco capital y no sabe cómo conseguirlo y hay que guiarlo hacia las herramientas. Digamos, para poder tener acceso a esas capacitaciones o a estas mentorías, ¿cómo se hace? ¿Se hace también por medio de la página del condado o hay algún lugar específico o van hasta las oficinas? ¿Cómo funciona ese proceso? Principalmente a través de la página miamidade.gov, ahí se van a encontrar herramientas para emprendedores y ahí van a encontrar charlas, hay unos workshops que se llaman. Y cuando estos workshops son en su mayoría destinados para trabajar con el condado, yo sí le recomiendo a la gente que asista porque ahí es un workshop que habla de todo. Aunque no trabajes con el condado, aunque no le vendas al condado, te voy a enseñar cómo abrirte paso y cómo utilizar herramientas para que tu negocio sea exitoso. ¿Y esos workshops son solamente en inglés o están también en español? En su mayoría son en inglés. Lo bueno es que son en su mayoría digamos, capacitadores bilingües que terminan haciendo una traducción simultánea en la mayoría de los casos, terminan contestando preguntas y terminan dando también folletos en español. Se termina siendo muy bilingüe porque ese es del condado Miami-Dade, ¿no? Muy bilingüe, entonces termina siendo unos workshops casi bilingües. Y en este tema, pues todo el tema financiero que estamos hablando del emprendimiento, pues con estas barreras, en Estados Unidos hay algún tema que es el tema de los impuestos, que acá el tema impositivo pues es bastante fuerte. ¿Existen algunos, digamos, iniciativos fiscales o apoyos para apoyar a los emprendedores precisamente con el tema contable y con los taxes? Bueno, eso es muy importante porque, mira, por ejemplo, Florida es uno de los 11 estados, perdón, uno de los 9 estados que no cobra impuestos a la renta. Entonces, Florida no tenemos un impuesto a la renta, sino que hay el impuesto federal, pero no hay un impuesto a la renta como tal, como otros estados. Entonces, Florida cada día es más atractivo por ello también, aparte del clima, aparte de muchas cosas, uno de los estados con mayor crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? A nivel tributario, no hay un impuesto a la renta, es un gran incentivo. Ahora, con lo que es impuestos, es importante que la gente aprenda a manejar los impuestos. Los impuestos hay que saber manejarlos porque, por ejemplo, cuando uno crea una compañía, y esto es un consejo general, pero que la gente lo sepa, cuando uno crea una compañía y crea un LLC, que es una de las compañías muy importantes para crear, porque es un Limited Liability Company, quiere decir que lo que pase en esa compañía no afecta a mi patrimonio personal, entonces es muy importante abrir ese tipo de compañías. No digo que es la que siempre hay que abrir, pero de acuerdo a la situación en la mayoría de veces. ¿Qué sucede? Que los gastos que generamos nosotros como compañía, como emprendedor, se van a ir a este LLC y nosotros tenemos que tratar de incluir la mayor cantidad de gastos que estén relacionados para bajar nuestra responsabilidad tributaria. Entonces,
Cuando yo vendí $100 vendiendo panes, pues yo tengo que poner ahí que para hacer esos panes, yo gasté $10 en transporte de mi camioneta, $10 en renta, $10 en azúcar, etcétera. Y hay cosas que compré una computadora también para manejar toda la contabilidad de los taxes. Compré un programa contable. Al final de esos $100 que yo terminé ganándome, pues sucede que hay 90 en gastos. Y la responsabilidad tributaria tan solo son esos 10 que quedan. Entonces, de esos 10 que quedan generan 2 o 3 de impuestos. Ese es mi impuesto. Si yo no lo hago de una manera correcta y no sé que la camioneta, que yo creo que es mi camioneta personal, mentira, ahí estoy transportando el pan, entonces esa camioneta tiene que ver con mi panadería. Y la computadora que la compré para la casa y la estoy utilizando para el negocio, pues también tiene que ver. Entonces, hay que saber esas reglas básicas de contabilidad que se enseñan mucho en estos workshops también. Y que la gente sepa para que su responsabilidad tributaria sea menor. Pues es muy importante hacer parte de estos workshops entonces para poder también aclarar un poquitico el tema impositivo, con todo lo que tiene que ver con los taxes y adicional a eso poder conocer todas estas iniciativas tan chéveres que tiene el Condado de Miami-Dade apoyando a todos los emprendedores. Concejal Cristian, y en estos 5 años o 10 años próximos en el futuro, ¿cómo ve usted todo el tema del emprendimiento aquí dentro del condado y dentro del estado? Yo lo veo extremadamente positivo. Mira que hay una cosa que tengo que decir. El sector, el segmento que más está emprendiendo dentro del condado de Miami-Dade son las mujeres. Un gran respeto hacia ellas. Se han vuelto muy emprendedoras. Cambió muchísimo la situación después de pandemia. El condado de Miami-Dade, mire, hay que reinventarse. Yo voy a dar un ejemplo. Hace muchísimos años yo tenía otra empresa. Yo tenía una empresa de organización de eventos. Y ahí yo conocí a una señora que hacía manteles, ¿no? Y hoy en día sigue haciendo manteles que los vende, etcétera, para todas las fiestas. Cuando fue pandemia, ¿quién hacía fiestas? Nadie estaba haciendo fiestas, no había matrimonios, no había quinceañeras. Esa señora no votó absolutamente ninguna de sus operarias y se puso a hacer mascarillas de tela, con la misma tela que tenía para los manteles, etcétera. Entonces, qué cosa tan tremenda. Yo admiro el trabajo de ella porque digo, se reinventó, pasó la pandemia, que fueron un par de años duros, y siguió haciendo sus manteles. Entonces, hay que reinventarse. Y eso está pasando en el condado de Miami-Dade. El condado de Miami-Dade se está volviendo más importante porque vienen cosas muy buenas. Hablemos del efecto Messi, para que sepamos. Messi viene a jugar a Miami y ha creado las cosas que menos imaginamos. Hay un sector, North Bay Village, en Miami-Dade County, que estaba muy abandonado. Sucede que ahora van a crear ahí unas instalaciones relacionadas a la selección de fútbol argentina, etcétera, por conexión a Messi. Y ahora empiezan a crecer edificios y a crear moles alrededor de lo que va a ser este complejo. Una sola persona, ¿cómo crea un emprendimiento? Se van a construir unos edificios con un desarrollador que van a hacer las torres Messi, etcétera. Entonces, de repente, pequeñas cositas empiezan a mover esto. FIFA acaba de poner una oficina ya en el condado de Miami-Dade, en Coral Gables, una oficina de la parte contable de FIFA. Viene el Mundial en el 2026, se va a jugar también aquí en Miami. Viene la Copa América ahora de pronto, va a haber partido también aquí en Miami. Ya hemos visto la Fórmula 1, que la Fórmula 1, para que tengamos una idea, acaba de dejar $800 millones. Eso fue de lo que dejó la Fórmula 1. El Mundial y la Copa América van a dejar otro tanto de dinero. Entonces, el condado de Miami-Dade no va a parar. Diría yo que se convierte en uno de los condados más prósperos de todo el país. Y tenemos que, los que vivimos aquí, aprovechar de eso, ¿no? Decir, bueno, ya que este condado se está volviendo más próspero, ¿qué vendo yo? Si vendo zapatos, o vendo computadoras, o vendo casas, o vendo carros, de alguna manera me voy a beneficiar porque el condado sigue siendo próspero. Así que los próximos 5 o 10 años vienen tremendos. Por cierto, Miami para el 2030 se considera que va a ser el primer centro financiero del país, superando a Nueva York. Entonces, vienen cosas muy buenas. Bueno, yo quiero, concejal, que le recordemos a toda nuestra audiencia cómo pueden ponerse en contacto con la oficina, ponerse, no sé si también en contacto con usted, para poder acceder a todos estos programas. Me gustaría que nos lo recordara, por favor. Claro que sí. Miren, nosotros somos una oficina muy abierta. Nosotros tenemos un programa en donde nos reunimos un día a la semana con personas de la comunidad y hacemos la cita previa y vamos acomodando las reuniones. Voy a poner aquí un email, que nos escriban, por favor, y nosotros guiamos en muchísimas cosas, a veces cosas que no están dentro de nuestras funciones, pero que podemos guiar y podemos conectar, y se llama info@miami-dade.us, info@miami-dade.us.
date.us, y que nos escriban, que nos cuenten. Nosotros, las respuestas a veces no son tan rápidas, pero son bastante ágiles. Contestamos, hacemos citas, guiamos en lo que podamos a nivel empresarial, a nivel cultural, artístico y muchas cosas más. Concejal Cristian Ceballos, para nosotros es un honor haberlo tenido hoy en este programa de Emprendementes. Créame que fue extremadamente valioso toda esta charla que tuvimos hoy, pero antes de despedirme, quisiera hacerle una última pregunta. Imagínese, concejal, que tuviera un minuto para dirigirse a todo el mundo, para poder darle un consejo de vida, un consejo de emprendimiento, un consejo a nivel que usted considere. ¿Qué le diría? Miren, yo lo que les diría es que no se cansen de intentar, que las historias de éxito están ahí. Yo hablo, cuando yo llegué a este país, yo trabajaba en una pizzería, yo trapeé pisos, yo manejé un camión, yo saqué basura, conté ropas en la madrugada en muchas tiendas. Las cosas son así de difíciles. En algún momento hasta pensé regresarme a mi país cuando llevaba un par de años. No lo hice, seguí emprendiendo, seguí intentando y las cosas han salido bastante bien. Y creo que van a seguir saliendo mejor. Entonces yo le digo a la gente que la gente no se canse de intentar. A veces a los 6 meses desistimos de un proyecto porque no da resultado. No, los proyectos toman más tiempo. Hay que intentar, hay que ponerle fe, hay que trabajar con mucho esfuerzo, que las cosas se logran cuando están bien hechas, cuando están hechas de fe y con perseverancia. Hay que lograrlas, así que la gente tiene que seguir intentando. En su país o aquí o en donde sea, pero hay que seguir intentándolas. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros hoy el concejal Cristian Ceballos del condado de Miami-Dade del estado de Florida. Cristian, muchísimas gracias por hacer parte de Emprendementes. Dios te llene de mil bendiciones y que puedas tener muchísimos años más para seguir cultivando esa labor tan bonita que estás haciendo. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer estar contigo y con la gente que verá y ve este video. Así que les mando un gran abrazo y aquí siempre las puertas abiertas para la comunidad y en lo que yo pueda ayudar, ahí estaré. Un abrazo. Recuerden nuestro compromiso con ustedes, las 3C, de que si creen que este contenido les aportó valor, por favor, compártanlo, también coméntenlo y, por supuesto, creen esos emprendimientos o sigan creyendo también en que lo van a lograr. Entonces, y concejal Cristian, muchísimas gracias por hacer parte de Emprendementes. Como le dije ahorita, muchísimas bendiciones. Bendiciones también. Un abrazo.